chicos. Claudia, Bueno, buenos días. Hola. Bienvenidos a la sección de matemáticas de la Universidad de La Laguna. Creo que algunos me llaman. Durante la primera parte de la visita, se nos mostró una función con la que se nos mostraba el crecimiento de población de un grupo de ovejas. Esta función es v de t más 1 igual a k por v de t, siendo v el tamaño de la población, t el tiempo medido en años y k la constante con la que aumenta esta cada año. Es una función de crecimiento exponencial, en la que cada vez van a haber más ovejas sin importar qué ocurra. Luego, se nos presentó un problema, y era que las ovejas jóvenes no podían dar más ovejas, y que éstas tardaban un año en ser adultas. Con esto, se nos presentan dos nuevas funciones. J de t más 1 es igual a r por a de t. Y a de t más 1 es igual a j de t más s por a de t. Siendo j los jóvenes, a los adultos, r la constante de reproducción y s la de supervivencia. Estas dos últimas constantes significan, respectivamente, la cantidad de jóvenes que saldrán de una oveja adulta y la cantidad de ovejas que sobreviven al año. Con esto, vemos que los adultos son el número de jóvenes que nacieron en el anterior año, más la cantidad de adultos que sobrevivieron el año pasado, y que los jóvenes son el número de ovejas que dieron los adultos el año pasado. El último problema que nos presentaron fue el de la escasez de recursos, es decir, que en función de los recursos que dispongan las ovejas, su crecimiento y disminución se verá afectado, siendo delimitado por este. La nueva función que se nos plantea es v de t más 1 es igual a v de t más r por 1 menos v de t partido k por v de t. Siendo r la tasa de crecimiento sin ninguna restricción y k la capacidad de recursos del que se dispone. Al ver la función representada gráficamente, podemos ver cómo siempre intenta acercarse al valor de la capacidad de recursos, ya que, si hay más ovejas que recursos, éstas acabarán muriendo. Si hay más recursos que ovejas, crecerán hasta el punto en el que haya demasiadas ovejas, y así continuamente. En esta representación gráfica, podemos ver que, al ser k la capacidad del sistema, la función siempre intenta acercarse a esta. En este diagrama de bifurcación, podemos ver los valores a los que llega la función como máximo o como mínimo. Después del desayuno, Begoña, una profesora de la universidad, se nos presentó con una foto en la que aparecía un gato, pero lo especial de esa foto es que no sabíamos si el gato estaba subiendo o bajando. Fue realizado por el matemático Escher, que solía hacer ilusiones como esta. Después de esto nos presentó juegos que a simple vista podrían parecer de azar, pero en realidad todos tenían una táctica ganadora. El primero de estos fue el Monty Hall. Este trataba de 3 cartas dadas la vuelta. Solo había una regla: coger una y tener suerte de que fuera el 1 de oro, ya que esta te daría un premio. Pero, después de seleccionar una carta, Begoña levantaría otra, siendo esta la mara, y acto seguido pregunta si quieres cambiar la carta. En este momento parece que tus posibilidades pasan de ser de 1/3 a un 50%, pero nos enseñó que realmente tendremos más posibilidades de ganar si cambiamos de carta, ya que antes de quitarla, la probabilidad de que no fuera tu carta la buena era de 2/3, pero al levantar una carta y saber que es mala, esa probabilidad de 2/3 se acumula en la carta que no habíamos cogido, siendo más del doble de las posibilidades que teníamos con la carta que habíamos seleccionado anteriormente. Después de este juego nos enseñó otro, que consistía en poner 10 fichas en círculo. Es de 2 jugadores, y hay que ir quitando fichas. Solo puedes quitar una o 2 a la vez y que estén juntas. El objetivo es hacer que el rival sea el que quite la última ficha, y al igual que el Monty Hall, parecía de total azar, pero a medida que fuimos jugando nos dimos cuenta que siempre ganaría el segundo, pero este tiene que quitar siempre la ficha que esté justo delante de la que escogió el primero al empezar, y así con el resto de sus movimientos. Ya habrá un punto en el que solo toquen 2 y el segundo sea el que coja la penúltima y el primero la última, perdiendo. Otro de los juegos que nos enseñó era parecido, pero con monedas a las que nosotros les dábamos el valor.
Las colocábamos en fila y el objetivo era tener más dinero que el contrincante, cogiendo las cartas de una en una. Esta vez la táctica era tener todos los pares, ya que la suma de estos va a ser mayor siempre a la de los impares. El ganador será el primero en empezar, ya que al coger el número 10 obligas a coger un impar al rival, con lo cual tú coges otra vez el par y sigues forzando a coger otro impar al segundo, con lo cual siempre vas a ganar, debido a que la suma de tu dinero al ser par va a ser mayor a la del contrincante, que es impar. Y por último nos enseñó otro juego, y esta vez el objetivo era llegar al número 30. El primer jugador empezará diciendo un número del 1 al 9, y el otro jugador dirá otro número, pero va a ser la suma del número que dijo el primer jugador más un número que él quiera del 1 al 9. Y el otro jugador hará lo mismo y así sucesivamente hasta el que llegue a 30. En este juego siempre va a ser el segundo el que gane, ya que al primero decir un número del 1 al 9, él podrá decir el número 10. Y a partir de ahí siempre vas a tener las decenas, ya que el otro compañero dirá, por ejemplo, 11 y tú podrás elegir 20 y después él elegirá 27, por ejemplo, y tú dirás 30 y ya habrás ganado. Como última actividad del día, realizamos una actividad llamada Escape Room. En esta nos encerraron en una habitación llena de pistas y actividades, y nos propusieron dos objetivos, mediante los cuales conseguiremos escapar. Para comenzar con la actividad, nos pusieron un vídeo donde nos explicaban en qué consistía la prueba, y nos explicaban un contexto como una historia que nos introdujo en el juego. Los objetivos que nos indicaron fueron hallar un pendrive que contenía información valiosa, según la historia, y averiguar la clave secreta que abriría la puerta para poder escapar. Para esto disponíamos de un tiempo limitado, 45 minutos, y, por si no éramos capaces de llevar a cabo la actividad por nosotros mismos, cada cierto tiempo nos daban pistas para continuar mediante el vídeo. Lo primero que hicimos fue investigar todo lo que teníamos alrededor, identificando las cosas que nos podrían ser útiles y descartando las que no. Al igual que pasa en la realidad, con los investigadores quienes deben reconocer lo que les es útil y lo que es irrelevante. Luego nos dividimos en cada uno de los ejercicios que teníamos a nuestro alrededor, de forma que cada 2 o 3 personas había una prueba que debíamos analizar, resolver y relacionar con alguna otra. A pesar de no seguir un orden en concreto, las actividades que realizamos fueron las siguientes: unas fracciones que realizamos y ordenamos para descubrir una palabra, Leonhard, cuyas letras sacamos de un bote de arroz, siguiendo las fracciones ordenadas. Un billete que encontramos en uno de los libros que contenía fechas. Estas fechas estaban indicadas en el calendario, y gracias al calendario descubrimos la palabra Euler. También había una ecuación que, gracias a los signos de los resultados, descubríamos en una caja la localización de una tira llena de letras. Esa tira, enrollada en un lapicero, nos daba otra palabra. También habían unos palillos con coordenadas que, al colocarlos en unos ejes cartesianos, formaban un número. Esos números eran la clave de una maleta. En el interior de la maleta habían pistas y objetos que nos servirían, otros que no, entre ellos el cryptex, que introduciendo una de las palabras que habíamos llamado, obteníamos el pendrive. Por último, gracias a las palabras Leonhard, conseguimos la clave para salir. Gracias a esto conocimos a Leonhard Euler, uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos. Después de conseguir salir del escape room, nos explicaron mucho de Euler y de otras actividades que hicimos en el mismo escape room. Cuando terminamos de realizar el Roomscape, nos explicaron un enigma denominado los puentes de Königsberg. Su nombre se debe a la forma antigua en que llamaban a la ciudad donde estaban situados estos puentes, en Kaliningrado, en Prusia. Este enigma surgió como mero entretenimiento, y pronto se convirtió en un famoso desafío matemático. Por ello llegó a oídos de Euler, quien dio con la clave para resolverlo. Este enigma consistía en lograr pasar a todos los territorios y recorrer todos los puentes sin pasar más de una vez por el mismo puente, y como podemos comprobar, es imposible, por mucho que lo intentemos. Y Euler dio con el motivo y lo expuso. Para ello simplificó el mapa, convirtiendo los territorios en puntos y los puentes en líneas, es decir, vértices y aristas.
Para poder recorrer el sistema, los vértices intermedios debían tener un número par de aristas, una vía para entrar y una vía para salir. Por tanto, él demostró que era algo más sencillo de lo pensado. Si el punto de llegada y salida es el mismo, es necesario un número par de aristas. En cambio, si el punto de llegada y salida es diferente, deben tener un número par de aristas. Pues la excursión me pareció muy buena, unas buenas actividades, el escape room muy bonito. Los juegos fueron entretenidos y ya que buscamos distintas estrategias para y podemos aplicarlas al mundo real apostando dinero y ganando mucho.